Capítulo 20. De vuelta en Damasco. A pesar de que había visitado en varias ocasiones Damasco, no reconocía los lugares de mi infancia, ni siquiera la casa en la que viví. Bien es verdad que salí de la ciudad para vivir en El Cairo cuando era aún un niño. Solo me acordaba del colegio de San Vincent, donde había estudiado, y de la iglesia de los franciscanos, a donde iba los domingos a misa acompañando a mi madre y a mi hermana. Reconocía el olor a incienso, así como, en algunos de los mercados cercanos a mi casa, los olores a especias y granos que se ofrecían en ellos. La vida en la capital siria me aportó algunos tesoros que han sido muy importantes para mí. Por una parte, el conocimiento perfecto de la lengua árabe, tanto la moderna como la dialectal, lo que me ha permitido desarrollar una consistente, aunque modesta, carrera académica y literaria. Por otra, mi vida, gracias a mi madre, desde la infancia ha estado impregnada de la mejor música clásica, lo que creo que ha desarrollado mi sensibilidad y mi carácter soñador. Desgraciadamente, Damasco me traía más bien recuerdos negativos, la gravedad y aspereza de mi padre y los desencuentros entre él y mi madre y, en general, la falta de cariño entre ambos. Cuando ya mayor volví por trabajo a Damasco, lo que más me agradaba era hospedarme en el Hotel Semiramis, que nunca pisé de pequeño, y pasear sin rumbo fijo por las calles y zocos de la ciudad. Me encantaba poder hablar con la gente en árabe siríaco, que es muy cercano al clásico y muy armónico. A pesar de que considero que no soy especialmente empático, en cuanto surge la posibilidad de hablar o conversar en árabe, lo hago con quien sea. Esta vez también me alojé en el Semiramis, que había sido el gran hotel de los años 50 y que ya empezaba a mostrar sus achaques, pero que era mi preferido. Llegué al mediodía y después de descansar un rato fui a dar una vuelta por la ciudad. Pasé por varios mercados a la búsqueda de rinocerontes, sin encontrar figuras interesantes. Me acerqué a la gran plaza Al-Hamidiyya, llena de gente, donde pensaba almorzar en uno de los restaurantes que era mi preferido. Por todas partes sonaba la pegadiza música árabe de los cantantes orientales que yo conozco muy bien. Todo ello hizo, como Proust con su Magdalena, que me recordara mi vida de niño en Damasco. Reviví no solo la dureza de mis estudios en árabe y la música que aprendí con mi madre, sino también los olores y sabores de la cocina siria. Mi madre era buena cocinera, aunque solo cocinaba de cuando en cuando, siempre con ayuda de una de sus criadas que tenía una mano especial para el horno. Nunca he vuelto a degustar, a pesar de haber vivido en otros países de tradición árabe, los platos que preparaba mi madre con la ayuda de esa mujer, cuyo nombre no recuerdo. Eran el mutabal o crema de berenjenas, la ensalada de cuscús o tabulé con mucho perejil y un hummus de garbanzos imposible de imitar. Además, recuerdo como una bendición del cielo los guisos que cocinaba a base de carne de cordero y lentejas, garbanzos o judías blancas. Uno de los platos que ofrecían en mi restaurante era de lentejas. Pedí uno junto con otro de hummus y pan caliente. Mientras comía, me olvidaba de mis problemas. Cuando terminé, fui a la pastelería cercana en busca de un baklava, un pastelito sirio de almendras y nueces con miel que perfumaba el ambiente. Y por supuesto, en la heladería de la gran plaza pedí un busa de crema cubierto de pistacho. Volví al hotel pausadamente, impregnándome de los olores de la ciudad, así como de sus colores y de la música, y recordando sus admirables monumentos. Cuando trabajaba de abogado en Beirut, me acerqué varias veces por carretera a la capital siria. Pude contemplar los grandes tesoros que encierra, como la fabulosa mezquita Omeya, que era considerada una de las maravillas del mundo, o el palacio del gobernador otomano, Azem. Además, recorrí paso a paso, disfrutando cada momento, la ciudad cristiana, los zocos cercanos a la antigua ciudadela y los mercados de oro y de especias, así como parte de la ciudad moderna. Me detuve, como siempre lo hago, en la Madrasa Adiliyya, donde está enterrado el hermano de Saladino. Aunque no soy practicante, me impresiona siempre pasar cerca de la casa de San Ananías, donde dicen que San Pablo recobró la vista después de su conversión, pero sobre todo, como siempre que estoy en la ciudad, recordé con emoción las hazañas del coronel Lawrence por toda Arabia antes de conquistar Damasco. Subí a la habitación del hotel. Pensé lo bien que me hubiera ayudado en ese momento la presencia de Segolén, la joven mulata senegalesa que conocí en Dakar. Recordaba su fuerte y agradable olor.
Ya no salí prácticamente de la habitación. Me quedé la mayor parte del tiempo tendido en la cama, ensimismado. No comprendía el comportamiento de mi mujer. Desde mis raíces tomé la decisión de terminar definitivamente con ella. Nunca más. Me tranquilicé y descansé bien. Al día siguiente, volé a París. Me imagino que, por su parte, Dálila tomó conciencia de que esta vez la situación era distinta y comprendió que yo empezaba a ser mayor. Ya no me preocupaba tanto la infidelidad como mi dignidad, que ella arrastraba por los suelos. Tan pronto como pudo, volvió a París y llegó casi al mismo tiempo que yo. Cuando entró en casa, cansada después del viaje, yo estaba dormido. Sin embargo, pronto me despertó. Me mostré sorprendido al verla y con voz firme le dije: «No quiero verte más aquí, Dalila. Esta es mi casa y en ella quiero estar tranquilo. Búscate otra, donde quieras. Yo pagaré el alquiler. Por ahora, mientras la encuentras, vete a un hotel y descansa. Pero por favor, no vuelvas a esta casa. Cuando me lo digas, te enviaré todas tus pertenencias». «Abel, no te he querido ofender», intervino ella lloriqueando. «Sé que soy una loca egoísta que siempre intento hacer lo que me apetece y me da la gana. Contigo no tengo más que palabras de agradecimiento. No he recibido de ti otra cosa que bien. Perdóname y te aseguro que no solo te respetaré, sino que también te seré fiel como nunca lo he sido». «Dalila», contesté, «no deseo discutir contigo, pero quiero que sepas, y te lo digo una sola vez, lo siguiente: voy a pedir el divorcio, que conseguiré sin problemas dados tus constantes adulterios. Pero no me interesa especialmente el divorcio. Lo que quiero es que me dejes en paz. Si lo haces, a pesar de que conseguiré una decisión a mi favor, te seguiré pasando una pensión mensual. No te faltará de nada. Pero si me molestas, perderás todo lo que te doy. Te repito que no quiero volver a verte nunca más». Mi decisión era y fue muy firme. A partir de entonces, no nos volvimos a ver hasta algunos años después. Conseguí el divorcio en poco tiempo y con todos los pronunciamientos favorables. Nuestra hija Yasmine, que ya tenía 10 años, quedó bajo mi tutela. Las partes convinimos ante el juez en que yo le pasaría a mi mujer una importante pensión mensual, pero independientemente de ello, la asignación que cada mes ingresé a mi exmujer en el banco era superior a la determinada judicialmente. Me comprometí, a nivel personal, a ello mientras Dálila no viera a nuestra hija. Intentaba así que no influyera negativamente sobre Yasmine. Además, pretendía que, a cambio de la importante retribución concedida, no se inmiscuyera en mi vida. Acordamos notarialmente que Dalila debía cobrar, personal y presencialmente cada mes, su pensión en un banco elegido por ambos, ya fuera en Francia o en su corresponsal en el extranjero. Si no lo hacía, durante el mes correspondiente perdería esa asignación. Tenía varias opciones, pero siempre realizadas directamente por ella, personalmente. Podía obtener cada mensualidad en su totalidad o en partes, aunque en todo caso al final de cada mes debía apurar la cantidad asignada. Podía solicitar un cheque a su favor o bien pedir una transferencia a su banco o cualquier otra operación que dejara limpia la cuenta del dinero que yo le ingresaba cada mes. Dada la codicia de Dalila, creía que por este procedimiento conocería en cada momento la situación personal de mi mujer, lo que así ocurrió. Cuando varias semanas después serené mi espíritu, me di cuenta de que estaba solo con mis sentimientos, sin noticias de Alba, divorciado de mi mujer, lejos de Yasmine y de Miriam. Solo me quedaban Soren, mi colección de rinocerontes y mi libro. Por otra parte, no tenía ya fe en los argumentos que fundamentaban mi obra, que tantos años y esperanzas se había llevado, pero que al mismo tiempo me había hecho feliz. Me había dado cuenta, algo tarde, de que había pecado de soberbio, ya que había pretendido, sin ser historiador y sin gran formación en ese campo, llevar a cabo una obra extraordinaria, enormemente ambiciosa, y que había resultado estar muy por encima de mis posibilidades. Los argumentos no eran sólidos. Había descubierto sus fallos y ahora lo que se me planteaba era encontrar la forma en la que expondría al comité de expertos mi cambio de ideas y la desconfianza que me invadía. Además, me arrepentía de haber escrito el preámbulo que abría la obra, ya que contra él debía luchar en el futuro. Reuní al comité de expertos y expuse mis razonamientos. Yo debo ser fiel a mis ideas. La más importante de todas es que he llegado a la conclusión de que nuestro concepto de orientalismo tiene fallos muy serios. Una vez que se extinguió el Imperio Romano, y mucho antes de que Occidente dominara a Oriente, parte de ese mismo Oriente dominó a ese Occidente. Creo firmemente
Expliqué con detenimiento que los árabes, bereberes y turcos, que durante buena parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XVIII siguiente habían sido humillados por franceses e ingleses, durante siglos anteriores habían dominado y también humillado a los europeos o a los norteafricanos. En algunos casos, señalé, los colonizadores orientales, como ocurrió con los árabes en el norte de África y España, aportaron, junto con el yugo del sometimiento, su lengua, su religión y su joven civilización que se fue formando con el genio árabe, pero básicamente con aportaciones de las principales civilizaciones y culturas que iban absorbiendo: mesopotámica, egipcia, griega, persa, bizantina, hindú, hispana y otras más. Sin embargo, esos mismos orientales en otros casos lo hicieron como imperialistas o se limitaron a expropiar las riquezas de los dominados y a sojuzgarlos sin contrapartida alguna. Algunos de los expertos, en su mayoría occidentales, compartieron en parte o totalmente mis ideas. Por el contrario, los orientales aducían planteamientos distintos. Cuando los árabes conquistaron el Magreb o la España visigoda, aportaron progreso y una nueva cultura llena de dinamismo que se tradujo años más tarde en el califato omeya y en la civilización hispano-islámica, nos explicaban. Algo parecido opinaron sobre la conquista otomana del norte de África y de la mayoría de los Balcanes. A mi juicio, utilizaban el mismo razonamiento expuesto por el orientalismo, pero a la inversa. Las discusiones duraron varios días. Se habló también de otros imperialismos y colonialismos, de sus diferencias, a la espera de ser calificados o no como orientalismos, como las colonizaciones portuguesas y españolas por todo el mundo. Las francesas, principalmente en el norte de América y en África. Las británicas, en los grandes imperios asiáticos y en Norteamérica. La de los belgas en el Congo. Las de los holandeses en Asia y Centroamérica. Todos estos colonialismos o imperialismos difieren, son similares, pero no son iguales. Pero todos coinciden, como ocurre con el orientalismo que describe Said, en que los unos someten a los otros, a los que consideran inferiores, los explotan, los desprecian y los humillan. En principio, todos estábamos más o menos de acuerdo en que el segundo tomo, que abarcaba la historia de los pueblos de Oriente Próximo desde la conquista de Constantinopla hasta la llegada de Napoleón a Egipto, podía publicarse. Máxime que ya estaba casi completamente redactado. Lo que propuse fue que yo escribiría, como hice en el primer tomo, el preámbulo explicando las nuevas ideas. Anunciaría que en el tercer tomo expondríamos cuál era nuestra concepción científica de este nuevo neo-orientalismo. Envié copia del preámbulo a los expertos tan pronto como la redacté. No hubo unanimidad en su aprobación. Además, 2 de los colaboradores de la obra retiraron sus estudios cuando ya los habían cobrado. Así, la segunda edición nacería coja, sin preámbulo. A pesar de todo, tiempo después decidimos publicar el segundo tomo, tal como había quedado, y sin indicar en la página principal que la obra había sido coordinada por mí. Era cierto, ya que los autores, en buena parte, no aceptaron mis sugerencias. Sufrí todo este triste episodio con enorme amargura. Era mi gran obra, a la que había aportado considerable financiación y, lo que era más importante, la ilusión y el trabajo de muchos años, ¿no? Los demás habían escrito unos estudios, todos ellos de gran calidad, pero no habían apostado ninguna inversión, ya que habían cobrado los honorarios que habíamos fijado. Para ellos fue un trabajo bien remunerado. En definitiva, mi argumentación no había convencido a mis colaboradores. Tiré la toalla demasiado pronto. Yo mismo aborté mi obra. Nunca me lo he perdonado. El enorme éxito que tuvo el primer tomo tiró del segundo. Así, a nivel popular, también tuvo una buena acogida. Sin embargo, no ocurrió otro tanto en el campo académico. Evidentemente no hubo un tercer volumen y la obra quedó inconclusa. Con el tiempo no he llegado a entender que una obra tan confusa y a veces contradictoria llegara a tener tanto éxito. Me he preguntado los motivos, pero no he llegado a encontrarlos todos. Durante algunos meses muy confusos, me dediqué a ordenar y clasificar mi colección de rinocerontes que había instalado en mi piso de París. Mientras me ocupaba de esta labor, no pensaba en otra cosa. Los rinocerontes me aportaron la paz y la tranquilidad que necesitaba.